6:17 de la tarde. 7 alpinistas permanecen de pie sobre el techo del mundo, a 8.611 metros de altura, donde el oxígeno es tan escaso que cada respiración se convierte en una batalla contra la muerte. El cielo sobre el K2 está despejado, el viento es moderado, y la euforia de la conquista los envuelve como una droga. Toman fotografías, celebran, abrazan el momento que han esperado toda su vida. No saben que están viviendo los últimos minutos de su existencia. No saben que la montaña ya ha decidido cobrar su tributo. El K2 no es como otras montañas, es la montaña salvaje, la montaña que nunca perdona, el infierno vertical donde casi uno de cada escaladores que alcanzan la cumbre jamás regresa vivo. Sus laderas empinadas, sus tormentas impredecibles, sus avalanches traicioneras han convertido esta pirámide de roca y hielo en el cementerio más alto del planeta. Mientras el Everest se ha comercializado, el K2 permanece intacto, salvaje, letal. Aquí no hay lugar para errores. Aquí la montaña decide quién vive y quién muere. Alison Hargreaves, madre de 2 niños pequeños, había conquistado el Everest sin oxígeno suplementario apenas 3 meses antes. Los españoles Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz eran alpinistas experimentados con años de expediciones en su historial. Bruce Grant, Rob Slater, Jeff Lakes, todos ellos profesionales, todos ellos preparados, todos ellos creyendo que habían domado a la bestia. Cuando comenzaron el descenso a las 7 de la tarde, el clima aún era estable. Entonces el cielo se volvió negro. Sin advertencia meteorológica, sin señales previas, una tormenta catastrófica se materializó de la nada, como si la montaña misma la hubiera invocado. Vientos de más de 150 km por hora, temperatura descendiendo a 40 grados bajo cero, y 7 seres humanos atrapados en la zona de la muerte, sin cuerdas fijas para sujetarse, sin refugio donde esconderse, sin posibilidad de sobrevivir. Lo que sucedió en las siguientes horas es una de las tragedias más devastadoras en la historia del alpinismo moderno. Existe un lugar en la frontera entre Pakistán y China donde el aire es tan delgado que respirar se convierte en una agonía. Un gigante de 8.611 metros de roca, hielo y muerte que se alza desafiante contra el cielo. El K2, la montaña salvaje. El segundo pico más alto del planeta y, sin duda alguna, el más letal. Mientras el Everest se ha convertido en un circo comercial, donde cientos de turistas adinerados pagan por ser guiados hasta la cumbre, el K2 permanece intacto, primitivo, mortal. Aquí no hay lugar para el turismo de aventura. Aquí solo llegan aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. Los números son aterradores. En el año 1995, cuando nuestra historia comienza, casi uno de cada escaladores que alcanzaban la cumbre del K2 moría en el intento o durante el descenso. 1 de cada. Imagina esas probabilidades. Imagina saber que si subes con 3 compañeros, estadísticamente uno de ustedes no regresará vivo. El Everest, con toda su fama y su glamour mediático, tiene una tasa de mortalidad significativamente menor. Pero el K2 es diferente. El K2 no perdona errores, no da segundas oportunidades, no distingue entre principiantes ambiciosos y veteranos experimentados. La montaña cobra su tributo sin discriminación, sin piedad, sin remordimiento. ¿Qué convierte al K2 en una trampa mortal tan efectiva? Primero, su geografía es brutalmente vertical. Mientras otras montañas ofrecen rutas con inclinaciones manejables, el K2 presenta pendientes empinadas donde un solo paso en falso significa una caída de miles de metros. Segundo, el clima es absolutamente impredecible. Tormentas catastróficas pueden materializarse de la nada, sin advertencia meteorológica, atrapando a los escaladores en la zona de la muerte, donde cada minuto adicional significa daño cerebral irreversible por hipoxia. Tercero, las avalanchas son constantes y traicioneras. El hielo se desprende sin previo aviso, arrastrando todo a su paso. Y cuarto, la altitud extrema convierte cada movimiento en una prueba de supervivencia, donde el cuerpo humano literalmente comienza a morir, célula por célula, minuto por minuto. Pero hay personas que miran hacia estas montañas asesinas y en lugar de sentir miedo, sienten fascinación. En lugar de alejarse, se acercan. Alison Hargreaves era una de estas personas. Nacida en 1962 en Derbyshire, Inglaterra, Alison no era una alpinista cualquiera. Era una leyenda viva en el mundo del montañismo.
Había comenzado a escalar siendo apenas una niña, y para cuando cumplió 33 años, había conquistado las paredes más difíciles de los Alpes y había establecido récords que parecían imposibles. Lo que la hacía verdaderamente excepcional no era solo su habilidad técnica, sino su filosofía de escalada, pura, sin oxígeno suplementario, sin asistencia masiva, sin atajos, estilo alpino, la forma más peligrosa, más auténtica y más letal de enfrentar las montañas. El 13 de mayo de 1995, apenas 3 meses antes de los eventos que nos ocupan, Alison Hargreaves alcanzó la cumbre del Everest sin usar oxígeno embotellado. Se convirtió en la primera mujer en lograr esta hazaña en solitario. Los medios la celebraron. Las revistas especializadas la coronaron como la nueva reina del montañismo. Pero para Alison, el Everest era solo el comienzo. Era solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso y muchísimo más peligroso. Tenía un objetivo que pocos alpinistas en la historia habían siquiera considerado: conquistar las 3 montañas más altas del mundo en un solo año, todas sin oxígeno suplementario: Everest, K2 y Kangchenjunga. Un trío mortal que ninguna mujer había completado jamás. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por pararse unos minutos en la cumbre de una montaña? ¿Qué vacío intentaba llenar Alison Hargreaves? Porque había algo más en su historia que la hacía aún más compleja y controvertida. Alison era madre de 2 niños pequeños, Tom, de 6 años, y Kate, de... Dejaba a sus hijos durante meses para perseguir cumbres donde la muerte acecha en cada paso. Los críticos la destrozaban en los periódicos. La llamaban egoísta, irresponsable, una madre negligente que ponía su ambición personal por encima de la seguridad y el bienestar de sus propios hijos. Pero Alison nunca se disculpó, nunca explicó. Simplemente seguía escalando, seguía desafiando los límites, seguía persiguiendo algo que solo ella entendía completamente. Los que la conocían personalmente describían a Alison como una mujer intensamente determinada, casi obsesiva en su dedicación al montañismo. No era particularmente carismática ni buscaba la atención mediática. De hecho, evitaba las entrevistas y las apariciones públicas siempre que podía. Lo único que le importaba era la montaña, la pureza del desafío, la batalla entre el ser humano y las fuerzas más brutales de la naturaleza. Su esposo, Jim Ballard, también era alpinista, lo que significaba que ambos entendían la atracción letal de las alturas. Pero incluso dentro de su familia, la pasión de Alison era considerada extrema. Era como si algo la empujara constantemente hacia arriba, hacia el siguiente pico, hacia el siguiente récord, hacia el siguiente límite que desafiar. En julio de 1995, Alison llegó a la base del K2 con una expedición internacional. El clima ese verano era particularmente traicionero. Varias expediciones ya habían tenido que retirarse debido a tormentas impredecibles y condiciones peligrosas. Pero Alison estaba decidida. Había entrenado durante años para este momento, había planificado cada detalle y, sobre todo, había hecho una promesa pública de completar su ambicioso objetivo. Retirarse no era una opción, fracasar no era aceptable. La cumbre del K2 la esperaba y ella estaba dispuesta a arriesgar absolutamente todo por alcanzarla. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la montaña ya había preparado su trampa. El 5 de agosto, después de semanas de aclimatación y preparación, Alison y otros 6 alpinistas iniciaron su asalto final a la cumbre. Las condiciones parecían aceptables. Las ventanas de buen clima en el K2 son extremadamente breves y cuando aparecen hay que aprovecharlas sin dudar. El grupo estaba compuesto por escaladores de diferentes nacionalidades y diferentes expediciones, pero todos compartían el mismo objetivo desesperado: alcanzar la cumbre antes de que el clima cambiara. Entre ellos estaban 3 españoles experimentados: Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz. También estaba el neozelandés Bruce Grant, conocido por su fortaleza física extraordinaria. El estadounidense Rob Slater, un alpinista profesional con expediciones en todo el mundo. Y el canadiense Jeff Lakes, silencioso pero increíblemente resistente. Mientras ascendían a través de la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, cada uno de ellos sabía exactamente lo que arriesgaba. A esa altitud, el cuerpo humano comienza a morir.
El cerebro se inflama lentamente por falta de oxígeno. Los pulmones luchan por extraer cada molécula de aire de la atmósfera casi inexistente. El corazón late frenéticamente, tratando de bombear sangre espesa como jarabe a través de venas congeladas. Cada paso requiere un esfuerzo sobrehumano. Cada decisión se toma con un cerebro funcionando al 30% de su capacidad. Y en este estado de semiconsciencia, 7 seres humanos continuaban subiendo metros tras metro hacia el punto más alto de la segunda montaña más mortal del planeta. Nadie les había advertido sobre la tormenta. Los pronósticos meteorológicos indicaban condiciones estables para las siguientes 24 horas. Las comunicaciones por radio con los campamentos base eran positivas. Todo sugería que tendrían tiempo suficiente para alcanzar la cumbre y regresar a salvo antes del anochecer. Pero el K2 guarda sus secretos. El K2 decide cuándo atacar. Y en las siguientes horas, estos 7 alpinistas descubrirían por qué esta montaña tiene el apodo de la montaña salvaje. Descubrirían que ninguna cantidad de experiencia, ningún nivel de preparación, ninguna fuerza de voluntad puede salvarlos cuando la montaña decide cobrar su precio. El escenario estaba listo. Los protagonistas estaban en posición. Y el acto más devastador de esta tragedia estaba a punto de comenzar. El 5 de agosto de 1995, poco después de la medianoche, 7 alpinistas abandonaron el campamento y comenzaron su asalto final hacia la cumbre del K2. La temperatura rondaba los 40 grados bajo cero con sensación térmica. El viento soplaba con ráfagas intermitentes pero manejables. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas que brillaban con una intensidad imposible de ver a nivel del mar. Las condiciones, según los estándares del K2, eran casi perfectas. Era ahora o nunca. Era cumbre o retirada. Y ninguno de ellos había viajado miles de kilómetros, invertido meses de preparación y arriesgado todo para darse la vuelta cuando la montaña finalmente abría su ventana de oportunidad. Alison Hargreaves iba adelante en su propio ritmo. A pesar de no usar oxígeno suplementario, su capacidad de aclimatación era excepcional. Había pasado semanas en los campamentos superiores, permitiendo que su cuerpo se adaptara a la altitud extrema. Sus pulmones habían aprendido a extraer oxígeno de un aire tan delgado que mataría a la mayoría de las personas en cuestión de minutos. Su mente permanecía sorprendentemente clara considerando que estaba operando en la zona de la muerte, donde cada célula del cerebro comienza a morir por falta de oxígeno. Detrás de ella ascendían los 3 españoles. Javier Escartín, un veterano con múltiples expediciones en los Andes y el Himalaya. Javier Olivar, conocido por su resistencia sobrehumana en altitud. Y Lorenzo Ortiz, el más joven del grupo español, pero igualmente experimentado. Bruce Grant, el neozelandés de complexión poderosa, mantenía un ritmo constante y metódico. Rob Slater, estadounidense y alpinista profesional, había escalado en Alaska, los Alpes y las montañas de Asia. Jeff Lakes, el canadiense silencioso, completaba el grupo de 7 que ahora caminaba directamente hacia su destino. El ascenso fue agotador, pero no presentó problemas técnicos graves. La ruta por la cara sur del K2 es extremadamente empinada y expuesta, pero estos escaladores conocían perfectamente cada sección. Habían memorizado cada grieta, cada saliente, cada zona de peligro potencial durante sus semanas de aclimatación. La nieve estaba firme bajo sus crampones. Las condiciones de visibilidad eran excelentes. Los pronósticos meteorológicos seguían siendo favorables. Todo estaba desarrollándose según lo planificado. Cada paso los acercaba más a la cumbre. Cada metro de altitud ganado era un metro más cerca de la victoria. Y sin embargo, había algo que ninguno de ellos consideró adecuadamente: el tiempo. El ascenso tomó mucho más de lo previsto. La altitud, la fatiga acumulada de semanas en la montaña y la dificultad técnica de ciertas secciones hicieron que el ritmo fuera más lento de lo calculado. A las 10 de la mañana todavía les faltaban varios cientos de metros verticales. Al mediodía seguían subiendo. A las 2 de la tarde, cuando originalmente habían planeado estar regresando del descenso, apenas se acercaban a la cumbre. ¿Deberían darse la vuelta? Esta es la pregunta más importante que un alpinista puede hacerse en la zona de la muerte. Existe una regla no escrita en el montañismo de alta altitud. Si no alcanzas la cumbre antes de las 2 de la tarde, debes regresar sin importar qué tan cerca estés.
porque el descenso siempre toma más tiempo del esperado, porque la oscuridad en la montaña es una sentencia de muerte, porque cada minuto adicional en la zona de la muerte aumenta exponencialmente el riesgo de edema cerebral, congelación y colapso físico total. Pero estaban tan cerca. Podían ver la cumbre, después de todo lo que habían sacrificado, después de todo lo que habían arriesgado. Darse la vuelta ahora parecía una traición a sí mismos. Este es el momento donde la psicología humana se convierte en el enemigo más peligroso. La fiebre de cumbre, el fenómeno donde la lógica y la razón son aplastadas por la obsesión de alcanzar el objetivo, donde escaladores experimentados, personas que conocen perfectamente las estadísticas y los riesgos, toman decisiones que en cualquier otro contexto reconocerían como suicidas. Y uno por uno, los 7 alpinistas decidieron continuar. Ninguno sugirió regresar. Ninguno expresó dudas. Todos siguieron subiendo hacia la cumbre que ahora brillaba tentadoramente cerca bajo el sol de la tarde. Finalmente, a las 6:17 de la tarde del 6 de agosto de 1995, Alison Hargreaves pisó la cumbre del K2. 8.611 metros sobre el nivel del Sintoretin-Dauphin, mar. El segundo punto más alto del planeta. Lo había logrado. Sin oxígeno suplementario, sin asistencia masiva, puro estilo alpino. La euforia debe haber sido abrumadora. Después del Everest en mayo, ahora el K2 en agosto. 2 de las 3 montañas más altas del mundo conquistadas en un solo año. Estaba escribiendo historia. Estaba logrando lo que parecía imposible. Los otros 6 alpinistas llegaron poco después, uno por uno, cada uno experimentando ese momento de triunfo absoluto que solo unos pocos privilegiados en toda la historia humana han experimentado. Se abrazaron, tomaron fotografías. Contemplaron el mundo desde una perspectiva que pertenece solo a los dioses. El cielo todavía estaba despejado. El viento seguía siendo manejable. Todo parecía perfecto. Pero ya eran las 6:30 de la tarde. El sol comenzaría a ponerse en menos de una hora, y el descenso del K2 es infinitamente más peligroso que el ascenso. Durante la subida, el cuerpo está fresco, la mente está enfocada, la adrenalina te empuja hacia adelante. Durante el descenso, llevas 14 horas de esfuerzo extremo en tus piernas. Tu cerebro opera con el 30% de su capacidad debido a la hipoxia prolongada. Tus reflejos están embotados, tu juicio está comprometido, y la gravedad, que durante el ascenso era tu enemiga constante, ahora se convierte en una fuerza que puede arrancarte de la montaña con un solo paso en falso. Las estadísticas son brutalmente claras. La mayoría de las muertes en el K2 ocurren durante el descenso, no durante el ascenso. La cumbre no es el final de la expedición, es apenas el punto intermedio. A las 7 de la tarde comenzaron a descender. La luz del día todavía era suficiente para ver claramente. El clima permanecía estable. Los 7 alpinistas iniciaron el regreso hacia el campamento, donde tenían tiendas, comida y la relativa seguridad de estar por debajo de los 8.000 metros. La distancia vertical era de aproximadamente 600 metros. En condiciones normales, a nivel del mar, podrías caminar esa distancia en menos de una hora. Pero aquí, en la zona de la muerte, exhaustos después de 14 horas de esfuerzo continuo, cada paso requería concentración total. Cada movimiento debía ser calculado. No había cuerdas fijas instaladas en esta sección de la ruta. No había pasamanos de seguridad. Solo roca empinada cubierta de hielo, pendientes de 60 grados y un abismo de 3.000 metros directamente debajo de ellos. Nadie les había advertido. Las estaciones meteorológicas en los campamentos base no habían detectado nada anormal. Los pronósticos seguían indicando condiciones estables para las siguientes 24 horas. Las comunicaciones por radio con los equipos en los campamentos inferiores no habían reportado cambios en el clima. Todo sugería que tendrían un descenso rutinario, dentro de lo que rutinario significa en el K2. Pero la montaña salvaje guarda sus secretos. El K2 no transmite advertencias, no envía señales previas, no da tiempo para prepararse. Y en algún momento entre las 7 y las 8 de la tarde, mientras 7 seres humanos descendían cuidadosamente por la cara sur, algo cambió en la atmósfera. Los primeros indicios fueron sutiles. Una brisa que se intensificó ligeramente, nubes que aparecieron de la nada en el horizonte oeste,
un cambio casi imperceptible en la temperatura. Pero en la montaña, lo sutil puede transformarse en catastrófico en cuestión de minutos. Los 7 alpinistas continuaban bajando, concentrados en sus propios pasos, en mantener el equilibrio, en no cometer errores. Estaban cansados, estaban hambrientos, habían quemado más de 8.000 calorías durante el ascenso y el cuerpo ahora operaba en reservas vacías. El cerebro, privado de oxígeno durante tantas horas, comenzaba a tomar decisiones cada vez más pobres, pero seguían avanzando, metro por metro, hacia la seguridad del campamento que podían ver varios cientos de metros más abajo. Y entonces el cielo se volvió oscuro, no la oscuridad gradual del atardecer, no el cambio natural de la luz del día a la noche, sino una oscuridad repentina, antinatural, como si alguien hubiera apagado el sol con un interruptor. Las nubes que minutos antes parecían distantes ahora, los envolvían completamente. El viento que había sido manejable ahora, rugía con una furia que ninguno de ellos había experimentado jamás. Y en ese momento, 7 alpinistas expertos entendieron con horrible claridad que estaban atrapados, que la montaña había esperado el momento perfecto, que habían caminado directamente hacia una trampa de la cual no había escape posible. La tormenta asesina del K2, la que nadie vio venir, había llegado. En menos de 10 minutos, el K2 se transformó de una montaña peligrosa pero manejable en un infierno blanco de proporciones apocalípticas. El viento que momentos antes soplaba con ráfagas intermitentes, ahora rugía con la furia de un huracán categoría 5. Las nubes que habían aparecido inocentes en el horizonte oeste ahora los envolvían en una niebla tan densa que no podían ver sus propias manos extendidas frente a sus rostros. La temperatura se desplomó de 40 grados bajo cero a niveles que ningún termómetro podía medir con precisión. Y 7 seres humanos, expuestos en la cara sur del K2 a más de 8.000 metros de altitud, se encontraron atrapados en una tormenta que no debería haber existido según todos los pronósticos meteorológicos. Las tormentas en el K2 no son como las tormentas en otras montañas. Aquí, en la segunda cumbre más alta del planeta, los sistemas meteorológicos convergen con una violencia que desafía toda comprensión. Los vientos pueden alcanzar velocidades superiores a los 180 km por hora en cuestión de minutos. La nieve no cae suavemente, sino que es lanzada horizontalmente como proyectiles que cortan la piel expuesta y congelan los ojos abiertos. La visibilidad se reduce a cero absoluto, creando un efecto conocido como whiteout, donde el cielo, la nieve y la montaña se funden en un blanco uniforme que elimina toda percepción de profundidad y dirección. Y la temperatura con sensación térmica puede descender a 70 grados bajo cero, un frío tan extremo que el tejido humano se congela literalmente en segundos. Alison Hargreaves gritó algo a través del rugido del viento, pero sus palabras fueron arrancadas de su boca antes de que pudieran alcanzar los oídos de sus compañeros. Los 7 alpinistas intentaron reagruparse, buscándose unos a otros en la blancura cegadora, pero el viento era tan poderoso que mantenerse de pie requería aferrarse desesperadamente a cualquier saliente de roca disponible. Cada ráfaga los empujaba hacia atrás, amenazando con arrancarlos de la pendiente y lanzarlos al vacío. Las chaquetas de alta tecnología que habían costado miles de dólares, diseñadas para proteger en las condiciones más extremas, ahora parecían papel de seda contra la furia de la tormenta. El frío penetraba a través de cada capa de ropa, atravesando el Gore-Tex, el plumón de ganso, la ropa interior térmica, hasta alcanzar la piel desnuda que comenzaba a congelarse inmediatamente. La situación era desesperada y todos lo sabían. No había cuerdas fijas instaladas en esta sección de la ruta. Durante el ascenso, esto no había sido un problema grave porque tenían visibilidad clara y podían elegir cuidadosamente cada paso. Pero ahora, cegados por la nieve, azotados por vientos huracanados, con sus cuerpos tambaleándose al borde del colapso, después de 15 horas de esfuerzo continuo en la zona de la muerte, la ausencia de cuerdas fijas era una sentencia de muerte. No había nada a que aferrarse, no había forma de asegurarse contra una caída. Un solo paso en falso, una sola ráfaga de viento particularmente violenta, y caerías 3.000 metros por la cara sur hasta estrellarte contra los glaciares de abajo. Tu cuerpo quedaría tan destrozado
que sería irreconocible, y nadie, absolutamente nadie, podría sobrevivir esa caída. Los alpinistas experimentados tienen protocolos para situaciones de emergencia. Cuando una tormenta te atrapa en la montaña, se supone que debes detenerte inmediatamente, buscar refugio, esperar a que pase. Pero en el K2, a más de 8.000 metros, no hay refugio posible, no hay cuevas donde esconderse, no hay formaciones rocosas que bloqueen el viento. Y lo más importante, no hay tiempo. En la zona de la muerte, cada minuto adicional significa daño cerebral irreversible por hipoxia. El cuerpo literalmente se está muriendo, célula por célula, con cada segundo que pasa. Detenerse significa congelarse. Esperar significa morir. La única opción era seguir descendiendo de alguna manera, a través de la tormenta, esperando alcanzar el campamento antes de que sus cuerpos simplemente se apagaran. Pero descender en estas condiciones era casi imposible. La pendiente era empinada, entre 50 y 60 grados en muchas secciones. El hielo bajo sus crampones era traicionero, cubierto ahora por una capa de nieve fresca que ocultaba las grietas y los puntos débiles. No podían ver dónde ponían los pies. No podían juzgar distancias. No podían comunicarse entre ellos debido al rugido ensordecedor del viento. Cada paso era un acto de fe ciega. Bajas el pie, esperas que encuentre algo sólido, transfieres tu peso y rezas para que el hielo no se rompa bajo ti, una y otra vez. Paso tras paso. Mientras el viento intenta arrancarte de la montaña y el frío congela tus extremidades hasta convertirlas en garras inútiles. Los testigos que observaban desde los campamentos inferiores describieron la tormenta como algo sobrenatural. Había aparecido de la nada, sin las señales habituales que preceden un cambio meteorológico significativo. Las estaciones meteorológicas no habían registrado la presión atmosférica descendiendo bruscamente. Los satélites no habían mostrado sistemas de tormenta acercándose. Era como si la montaña misma hubiera conjurado este monstruo invisible específicamente para atrapar a los 7 alpinistas en su momento más vulnerable. Los escaladores en el campamento 3, varios cientos de metros más abajo, reportaron que la tormenta golpeó con tal violencia que sus tiendas de alta resistencia fueron arrancadas de sus anclajes y lanzadas al vacío. Si las tiendas no podían resistir, ¿qué oportunidad tenían los cuerpos humanos expuestos en la cara sur? La física de la situación era brutalmente simple. Cuando el viento alcanza velocidades superiores a 150 km por hora, genera una fuerza capaz de arrancar objetos sólidos de superficies estables. Un ser humano, incluso uno experimentado y bien equipado, pesa en promedio entre 70 y 90 kilogramos. Pero en la zona de la muerte, después de semanas perdiendo masa muscular debido a la altitud extrema, estos alpinistas probablemente pesaban significativamente menos. Y contra vientos de 180 km por hora o más, su peso corporal era insuficiente para mantenerlos anclados a la montaña. La ecuación era simple y terrible. Viento más pendiente, empinada más ausencia de cuerdas fijas, igual a muerte inevitable. Lo que hace esta tragedia aún más desgarradora es que algunos de los alpinistas probablemente entendieron exactamente lo que estaba sucediendo. Alison Hargreaves, con su vasta experiencia en montañismo de alta altitud, seguramente reconoció las señales. Los españoles, veteranos de múltiples expediciones himalayicas, deben haber calculado mentalmente sus probabilidades de supervivencia. Rob Slater, profesional hasta el final, probablemente evaluó cada opción disponible y llegó a la conclusión inevitable de que no había escape. Este no era el final dramático que los alpinistas imaginan en sus pesadillas, donde luchas valientemente contra la montaña y finalmente sucumbes por agotamiento. Esto era diferente. Esto era ser completamente impotente frente a fuerzas naturales tan abrumadoras que la resistencia humana era irrelevante. Y entonces comenzó a suceder. Uno por uno, la montaña comenzó a cobrar su precio. El primer alpinista en caer probablemente nunca supo que lo golpeó. Una ráfaga de viento particularmente violenta tal vez, o un paso en falso sobre hielo invisible. Un segundo de desequilibrio. Los brazos agitándose frenéticamente buscando algo, cualquier cosa, a qué aferrarse. Y entonces, la gravedad toma el control. Comienzas a resbalar. Intentas clavar tu piolet en el hielo, pero la pendiente es demasiado empinada y estás cayendo demasiado rápido. Ganas velocidad. 50 km por hora. 80. 100.
Tu cuerpo rebota contra salientes de roca ocultos bajo la nieve. Huesos se rompen. Órganos internos se desgarran. Y después de caer 3000 metros verticales por la cara sur del K2, lo que finalmente se estrella contra el glaciar de abajo ya no es reconocible como humano. Los otros 6 deben haber escuchado el grito, tal vez, antes de que el viento lo arrastrara. Deben haber visto la figura desapareciendo en la blancura. Pero no podían detenerse. No podían buscar. No podían hacer absolutamente nada excepto seguir luchando por sus propias vidas, sabiendo que en cualquier momento podrían ser los siguientes. Este es el horror único del alpinismo en la zona de la muerte. Tus compañeros mueren a metros de distancia y no puedes ayudarlos. No puedes consolarlos. No puedes siquiera recuperar sus cuerpos. La montaña se los traga y tú simplemente continúas, porque detenerte significa unirte a ellos en la muerte. La tormenta no mostraba señales de debilitarse. De hecho, parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. La noche comenzaba a caer ahora, añadiendo oscuridad absoluta al whiteout ya existente. Los 6 alpinistas restantes estaban completamente ciegos, completamente exhaustos, completamente congelados y completamente perdidos en una montaña que había decidido que esta noche ninguno de ellos regresaría vivo. El K2 había preparado su trampa perfecta y ahora, metódicamente, implacablemente, comenzaría a eliminarlos uno por uno hasta que la cara sur quedara vacía nuevamente, marcada solo por los fantasmas de aquellos que habían osado desafiar a la montaña salvaje. La tormenta alcanzó su punto máximo alrededor de las 9 de la noche. Los vientos superaban los 180 km por hora, creando un rugido tan ensordecedor que habría sido imposible escuchar un grito incluso a 1 metro de distancia. La temperatura con sensación térmica había descendido a niveles incompatibles con la vida humana, probablemente por debajo de los 70 grados bajo cero. En estas condiciones, la piel expuesta se congela en menos de 30 segundos. Los pulmones arden con cada respiración del aire helado. El corazón lucha desesperadamente por bombear sangre que se espesa como aceite congelado. Y 6 alpinistas, porque uno ya había desaparecido en el abismo, continuaban luchando por sus vidas contra un enemigo que no podían ver, no podían predecir y definitivamente no podían derrotar. Lo que sucedió exactamente durante las siguientes horas probablemente nunca se sabrá con certeza absoluta. No había cámaras grabando. No había testigos observando desde posiciones seguras. Los únicos que presenciaron los eventos finales fueron los propios alpinistas, y ninguno de ellos sobreviviría para contar la historia completa. Pero basándonos en el testimonio de los escaladores que estaban en los campamentos inferiores, en la evidencia física encontrada días después, y en el conocimiento de cómo el cuerpo humano responde a estas condiciones extremas, podemos reconstruir parcialmente el horror de aquella noche. Y lo que emerge es una imagen de destrucción sistemática, de vidas humanas siendo borradas metódicamente por fuerzas naturales tan abrumadoras que la resistencia era completamente fútil. Javier Escartín, uno de los 3 españoles, probablemente fue el segundo en caer. Era un escalador excepcional con años de experiencia en montañas de 8000 metros. Había sobrevivido situaciones peligrosas antes. Conocía perfectamente los riesgos y sabía exactamente qué hacer en emergencias de alta altitud. Pero el conocimiento es irrelevante cuando la montaña decide cobrar su precio. Una ráfaga de viento lo golpeó con la fuerza de un camón en movimiento. Sus crampones perdieron agarre en el hielo. Su cuerpo fue levantado literalmente del suelo como si no pesara nada. Tuvo tal vez 2 o 3 segundos para entender lo que estaba sucediendo antes de ser lanzado por la cara sur. 3000 metros de caída vertical. Su cuerpo rebotando contra salientes rocosos ocultos bajo la nieve. La velocidad aumentando hasta alcanzar la terminal. Y finalmente el impacto contra el glaciar, tan violento que los huesos se pulverizaron instantáneamente. Javier Olivar y Lorenzo Ortiz, los quien iban a ir, otros 2 españoles, desaparecieron poco después. Es posible que intentaran ayudarse mutuamente. Tal vez estaban atados con una cuerda corta, una técnica común en situaciones de emergencia donde los alpinistas se conectan para evitar perderse en la blancura total. Si ese fue el caso, la cuerda se convirtió en su sentencia de muerte compartida. Cuando uno cayó, arrastró al otro consigo. Esto ha sucedido innumerables veces en la historia del montañismo.
Un escalador pierde el equilibrio, comienza a caer, y la cuerda que debería salvarlo, en cambio, arranca a su compañero de la pendiente. Ambos caen juntos, atados en un abrazo mortal, girando a través del aire helado hasta estrellarse contra las rocas de abajo. Los cuerpos de Olivar y Ortiz nunca fueron encontrados de manera definitiva. La montaña simplemente se los tragó, eliminando toda evidencia de su existencia, excepto los recuerdos de aquellos que los conocieron. Bruce Grant, el neozelandés conocido por su fortaleza física extraordinaria, luchó más tiempo que los demás. Su cuerpo masivo, su resistencia legendaria, su experiencia en las montañas más salvajes de Nueva Zelanda, todo esto le dio tal vez 30 minutos adicionales de vida. Pero al final, ninguna cantidad de fuerza muscular puede resistir vientos de 200 km por hora. Ninguna cantidad de experiencia puede salvarte cuando la montaña decide que es tu momento. Grant probablemente sabía que iba a morir. En sus últimos minutos, mientras se aferraba desesperadamente a la pendiente helada, debe haber pensado en su familia, en sus hijos, en todo lo que estaba a punto de perder. Y entonces, una ráfaga particularmente violenta lo arrancó de la montaña. Sus dedos congelados no pudieron mantener el agarre. Su piolet fue arrancado de sus manos, y Bruce Grant, gigante entre hombres, fue lanzado al vacío como si fuera una hoja seca en el viento de otoño. Rob Slater, LET-7, estadounidense profesional, tenía una reputación de ser meticuloso y cuidadoso. Nunca tomaba riesgos innecesarios. Siempre calculaba las probabilidades. Pero incluso los más cuidadosos pueden ser víctimas del destino. Slater estaba descendiendo lentamente, probablemente más lento que los demás porque estaba verificando cada paso 2 veces antes de mover su peso. Esta cautela excesiva significaba que estaba gastando más tiempo en la zona de la muerte, lo cual es una sentencia en sí misma. Su cerebro, privado de oxígeno durante más de 17 horas, comenzaba a fallar. Sus decisiones se volvían cada vez menos racionales. Sus reflejos se embotaban. Y en algún momento, en la oscuridad absoluta y el white-out cegador, Rob Slater dio un paso en falso. Tal vez pisó hielo débil. Tal vez calculó mal la distancia. O tal vez simplemente estaba tan exhausto que sus piernas se rindieron. Comenzó a resbalar. Intentó detenerse usando la técnica de autoarresto que había practicado miles de veces. Pero en una pendiente de 60 grados cubierta de hielo duro, el autoarresto es casi imposible. Ganó velocidad rápidamente, y Rob Slater desapareció en la noche, su grito final tragado por el rugido de la tormenta. Alison Hargreaves, la mujer que había desafiado lo imposible, la madre que había sacrificado todo por su obsesión con las montañas, luchó hasta el final absoluto. Las descripciones de los escaladores en los campamentos inferiores sugieren que continuó descendiendo incluso después de que los otros habían caído. Su determinación, la misma cualidad que la había llevado a conquistar el Everest sin oxígeno, ahora la mantenía en movimiento cuando cualquier persona racional simplemente se habría acurrucado y esperado la muerte, paso tras paso, respiración tras respiración. Cada movimiento era agonía. Sus extremidades estaban congeladas. Su rostro era una máscara de hielo, donde las lágrimas se habían congelado instantáneamente. Sus pulmones ardían con cada inhalación del aire helado. Pero Alison Hargreaves no se rendiría. No podía rendirse. Tenía 2 hijos esperándola en casa. Tenía una tercera cumbre que conquistar. Tenía tanto que vivir. Pero la montaña no hace excepciones. No importa cuán fuerte seas, cuán determinado, cuán desesperado. Cuando el K2 decide que es tu momento, ninguna fuerza humana puede cambiar ese destino. En algún punto de la madrugada del 7 de agosto, probablemente alrededor de las 2 o 3 de la mañana, Alison Hargreaves fue arrancada de la montaña. Tal vez estaba a solo 100 metros del campamento. Tal vez podía ver las luces de las tiendas brillando débilmente a través de la tormenta. Tal vez estaba a minutos de alcanzar la seguridad relativa. Pero minutos podrían haber sido kilómetros. Una ráfaga final de viento, más poderosa que todas las anteriores, la golpeó con fuerza devastadora. Sus crampones perdieron contacto con el hielo. Por un instante eterno, Alison Hargreaves flotó en el aire, suspendida entre la vida y la muerte. Y entonces comenzó a caer. Por la cara sur, 3000 metros hacia el abismo, la alpinista más excepcional de su generación, reducida a otro cuerpo destrozado en...
Jeff Lakes, el canadiense silencioso, fue el único que logró sobrevivir esa noche terrible. De alguna manera, a través de una combinación de suerte extraordinaria y voluntad inquebrantable, alcanzó el campamento mientras la tormenta aún rugía. Colapsó dentro de su tienda completamente exhausto, severamente congelado, Burrell y consciente. Había sobrevivido lo imposible. Había descendido a través de un infierno que había matado a 6 de sus compañeros. Pero la montaña aún no había terminado con Jeff Lakes. Permaneció atrapado en el campamento durante el 7 de agosto, mientras la tormenta continuaba. Para el 8 de agosto, la tormenta finalmente cedió. Otros escaladores subieron desde campamentos inferiores para intentar un rescate, pero cuando llegaron al campamento, encontraron a Jeff Lakes barely vivo, delirando por hipoxia extrema y agotamiento total. Lo llevaron hasta el campamento 2, varios cientos de metros más abajo, esperando que la menor altitud permitiera recuperarse. Pero el daño ya estaba hecho. Jeff Lakes había pasado demasiado tiempo en la zona de la muerte. Su cuerpo había consumido todas sus reservas. Sus órganos comenzaban a fallar sistemáticamente. El 9 de agosto de 1995, 2 días después de alcanzar la cumbre del K2, Jeff Lakes murió en el campamento, rodeado de escaladores impotentes que no podían hacer nada para salvarlo. Había sobrevivido la tormenta asesina. Había descendido cuando otros habían sido arrancados de la montaña. Pero al final, el K2 cobró su vida también. 7 alpinistas habían alcanzado la cumbre el 6 de agosto. 7 alpinistas estaban muertos 3 días después. La montaña salvaje había demostrado una vez más por qué ningún ser humano puede realmente conquistarla. Solo puedes sobrevivir si la montaña decide permitirte vivir. Y esta vez, el K2 había decidido que ninguno de ellos merecía regresar. El 9 de agosto de 1995, cuando la tormenta finalmente cesó y el cielo sobre el K2 volvió a mostrar ese azul imposible de la alta altitud, los escaladores que habían permanecido en los campamentos inferiores iniciaron la búsqueda. Eran mayormente españoles de otras expediciones, compañeros de los 3 alpinistas que habían desaparecido en la tormenta. Subieron lentamente hacia el campamento, donde Jeff Lakes había muerto pocas horas antes, y desde allí comenzaron a peinar metódicamente la cara sur, buscando cualquier señal de los 6 desaparecidos. El silencio era absoluto. No había gritos pidiendo ayuda. No había figuras moviéndose en la distancia. Solo el viento suave soplando sobre la nieve recién caída, cubriendo las huellas, borrando las últimas evidencias de lo que había sucedido durante aquella noche terrible. La montaña había reclamado sus víctimas y ahora permanecía inmóvil, indiferente, esperando pacientemente a los próximos que osaran desafiarla. Los rescatistas escanearon la pendiente con binoculares de alta potencia. Buscaban manchas de color brillante contra el blanco del hielo, las chaquetas rojas o amarillas o azules que los alpinistas modernos usan precisamente para ser visibles en caso de emergencia. Buscaban movimiento, cualquier indicio de que alguien hubiera sobrevivido y estuviera intentando señalar su posición. Buscaban equipamiento disperso, mochilas abandonadas, cuerdas colgando de salientes rocosos, pero no encontraban nada. Era como si los 6 alpinistas simplemente se hubieran evaporado, como si nunca hubieran existido. La cara sur del K2 se extendía ante ellos, vasta y vacía, guardando sus secretos bajo capas de nieve y hielo que tardarían décadas en derretirse. Algunos de los rescatistas comenzaban a entender la horrible verdad. Probablemente nunca encontrarían los cuerpos. La montaña los había tragado completamente. Pero entonces, uno de los españoles vio algo. Un destello de color a unos 200 metros por debajo del campamento, parcialmente cubierto por nieve fresca. Se acercaron cuidadosamente, descendiendo por la pendiente empinada con las cuerdas fijas que habían instalado durante las semanas de aclimatación. A medida que se aproximaban, la forma se volvía más definida. No era un cuerpo completo, era equipamiento. Una chaqueta roja brillante, del tipo que usan los escaladores profesionales en altitudes extremas. Botas de alta montaña, diseñadas para resistir temperaturas de 50 grados bajo cero. Un arnés de escalada con los mosquetones todavía enganchados. Y cuando examinaron más de cerca la etiqueta en el interior de la chaqueta, sus peores temores se confirmaron. Pertenecía a Alison Hargreaves,
la alpinista británica que había conquistado el Everest sin oxígeno, la madre de 2 niños pequeños, la mujer que había desafiado lo imposible y había pagado el precio final. Lo verdaderamente perturbador no era solo encontrar el equipamiento, era la ausencia del cuerpo. La chaqueta no estaba rasgada como si hubiera sido arrancada durante una caída violenta. Estaba relativamente intacta. Las botas mostraban signos de uso intenso, pero no estaban destruidas. El arnés permanecía funcional. Era como si Allison se hubiera quitado metódicamente su equipamiento y luego hubiera desaparecido. Los rescatistas españoles se miraron unos a otros con expresiones de confusión y horror creciente. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Por qué una alpinista experimentada se quitaría su chaqueta protectora en medio de una tormenta mortal donde la temperatura estaba por debajo de los 60 grados bajo cero? ¿Por qué se quitaría las botas que la mantenían anclada a la pendiente? No tenía sentido, ningún sentido racional al menos. Pero para aquellos familiarizados con las muertes por hipotermia extrema, este descubrimiento confirmaba algo terrible. Allison Hargreaves había experimentado lo que se conoce como desnudamiento paradójico. Es un fenómeno bien documentado que ocurre en las etapas finales de la hipotermia severa. Cuando el cuerpo alcanza temperaturas internas críticamente bajas, los vasos sanguíneos periféricos, que normalmente están contraídos para conservar calor, súbitamente se dilatan. Esto crea una sensación falsa de calor extremo. Las víctimas, delirando debido al daño cerebral por hipotermia, comienzan a sentir que están ardiendo. En su confusión, se quitan desesperadamente la ropa, intentando refrescarse. Es completamente irracional. Es la mente destruyéndose a sí misma, y es una de las señales más inequívocas de que la muerte está a minutos de distancia. Allison Hargreaves, en sus momentos finales, probablemente sintió que estaba en llamas. Se quitó la chaqueta, se quitó las botas, y entonces el frío real la golpeó, congelando su cuerpo en cuestión de segundos. Pero incluso esto no explicaba dónde estaba su cuerpo. Los rescatistas expandieron su búsqueda, descendiendo cientos de metros más por la cara sur, escaneando cada grieta y cada saliente. Encontraron más fragmentos de equipamiento dispersos a lo largo de la ruta. Un guante aquí, una mochila allá, pedazos de cuerda cortada, pero ningún cuerpo. Es probable que después de despojarse de su equipamiento protector, Allison colapsara sobre el hielo. Y entonces las ráfagas de viento continuas, que seguían soplando a más de 100 km por hora incluso después de que la tormenta principal hubiera pasado, simplemente la arrastraron pendiente abajo. Su cuerpo, congelado y sin el peso adicional del equipamiento, habría sido lo suficientemente ligero como para ser movido por el viento. Rodó, resbaló, fue arrastrada varios kilómetros pendiente abajo hasta caer en una grieta profunda del glaciar. O tal vez quedó enterrada bajo una avalancha secundaria, o tal vez simplemente desapareció en uno de los miles de abismos ocultos que marcan la geografía del K2. Los cuerpos de los otros 5 nunca fueron encontrados de ninguna forma. Javier Escartín, Javier Olivar, Lorenzo Ortiz, Bruce Grant y Rob Slater simplemente se habían esfumado. Los rescatistas pasaron días peinando la cara sur, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Descendieron hasta el glaciar en la base de la montaña, examinando el hielo, en busca de impactos donde los cuerpos podrían haber caído después de la caída de 3000 metros. Pero la nieve fresca había cubierto todo, y en el K2 el hielo se mueve constantemente. Los glaciares fluyen lentamente montaña abajo, tragando todo lo que cae sobre ellos. Es posible que los cuerpos de los 5 alpinistas estén enterrados bajo 100 metros de hielo. Es posible que permanezcan en grietas tan profundas que la luz del sol nunca las alcanza. O es posible que sus cuerpos, destrozados por la caída, simplemente se hayan desintegrado, dispersándose sus restos a lo largo de kilómetros de terreno montañoso. La noticia de la tragedia llegó al mundo exterior varios días después. Las comunicaciones desde el K2 son lentas y poco confiables. Los primeros reportes eran confusos y contradictorios. Algunos medios inicialmente reportaron que todos habían sobrevivido pero estaban heridos. Otros decían que solo 1 o 2 habían muerto. Pero gradualmente, a medida que los rescatistas completaban su búsqueda y las expediciones comenzaban a evacuar el campamento base, la verdad completa emergió. 7 alpinistas habían muerto, 6 en la tormenta del 6 al 7 de agosto.
uno por agotamiento el 9 de agosto, y de esos 7, solo se habían recuperado fragmentos del equipamiento de uno. Los demás permanecerían en la montaña para siempre, convertidos en parte del K2, añadidos a la lista creciente de alpinistas que habían pagado el precio final por su ambición. Las familias recibieron la noticia de maneras diferentes. Los padres de Alison Hargreaves quedaron destrozados, pero no completamente sorprendidos. Habían advertido a su hija repetidamente sobre los riesgos extremos que estaba tomando. Habían suplicado que considerara a sus hijos antes de embarcarse en expediciones tan peligrosas. Pero Alison nunca había escuchado. Su obsesión con las montañas era más fuerte que cualquier consideración racional. Sus 2 hijos, Tom, de 6 años, y Kate, eran demasiado jóvenes para entender completamente lo que significaba que su madre nunca regresaría. Su padre, Jim Ballard, tuvo que explicarles que mamá se había quedado en la montaña, que la montaña ahora era su hogar, que nunca volverían a verla. ¿Cómo explicas eso a un niño de 6 años? ¿Cómo haces que comprenda que su madre eligió la montaña sobre él? Las familias de los españoles organizaron servicios conmemorativos en España. Miles de personas asistieron, rindiendo homenaje a 3 alpinistas que representaban lo mejor del espíritu aventurero español. Pero no había cuerpos que enterrar, no había ataúdes que llevar, solo fotografías, recuerdos y una ausencia permanente que nunca sanaría completamente. Las familias de Bruce Grant en Nueva Zelanda y Rob Slater en Estados Unidos enfrentaron el mismo vacío doloroso. Sus seres queridos habían desaparecido literalmente de la faz de la tierra. No había cierre, no había lugar donde ir a llorar, solo la certeza terrible de que en algún lugar del K2, bajo toneladas de hielo y nieve, sus restos permanecían atrapados para siempre. Los alpinistas que participaron en la búsqueda quedaron marcados psicológicamente por la experiencia. Varios de ellos reportaron pesadillas durante años después. Soñaban con figuras fantasmales caminando por la cara sur del K2, quitándose su ropa en medio de tormentas de nieve, desapareciendo en la blancura. Algunos juraron nunca regresar al K2. La montaña había revelado su verdadero rostro, y era más terrible de lo que habían imaginado. Otros, paradójicamente, sintieron una atracción aún más fuerte hacia la montaña salvaje. Era como si el K2 los hubiera marcado, reclamándolos para futuras expediciones. Porque esa es la naturaleza perversa del alpinismo extremo. Incluso frente a la muerte, incluso después de presenciar tragedias inimaginables, los verdaderos alpinistas no pueden alejarse. La montaña los llama, y eventualmente muchos de ellos responden. Los fragmentos de equipamiento de Alison Hargreaves recuperados por los rescatistas españoles fueron eventualmente devueltos a su familia. La chaqueta roja, las botas de alta montaña, el arnés con los mosquetones todavía enganchados, objetos mundanos que habían acompañado a Alison en su última aventura, objetos que habían estado con ella en sus momentos finales. Su familia los guardó como reliquias dolorosas de una vida extraordinaria que terminó demasiado pronto. Y cada vez que miraban esos objetos, recordaban que en algún lugar del K2, en una ubicación que nunca sería identificada con precisión, Alison Hargreaves permanecía, congelada, preservada. Un fantasma de hielo en la montaña salvaje que había conquistado su alma mucho antes de reclamar su vida. Tom Ballard tenía 6 años cuando su madre desapareció en el K2. Era un niño pequeño que apenas comenzaba a entender el mundo, y de repente ese mundo se volvió infinitamente más oscuro. Su padre, Jim Ballard, intentó explicarle lo que había sucedido, pero ¿cómo explicas a un niño de 6 años que su madre eligió una montaña sobre él? ¿Cómo haces que comprenda que ella sabía los riesgos, sabía que podría no regresar, y aún así fue de todas formas? Tom creció con una ausencia permanente en su vida, un vacío que ninguna cantidad de palabras reconfortantes podría llenar. Otros niños tenían madres que los recogían de la escuela, que los abrazaban cuando tenían pesadillas, que estaban presentes en cada cumpleaños y cada logro. Tom tenía fotografías, tenía historias, tenía el legado de una mujer extraordinaria que había conquistado las montañas más altas del mundo, pero nunca regresó a casa. A medida que Tom crecía, la figura de su madre se volvía cada vez más mítica. Alison Hargreaves no era solo una persona que había existido, era una leyenda del alpinismo.
Los medios británicos escribían artículos sobre ella años después de su muerte. Documentales contaban su historia. Libros analizaban sus expediciones. Y Tom absorbía cada palabra, cada imagen, cada testimonio de aquellos que la habían conocido. Su madre había sido excepcional. Su madre había desafiado lo imposible. Su madre había muerto haciendo lo que amaba. Y en algún lugar profundo de la psique de Tom, comenzó a formarse una conexión inevitable con las montañas que habían matado a su madre. Algunos llamarían a esto destino. Otros dirían que era la búsqueda desesperada de un hijo por entender a la madre que nunca conoció realmente. Pero el resultado fue el mismo. Tom Ballard comenzó a escalar. Al principio su familia intentó disuadirlo. Su padre, que había perdido a su esposa en las montañas, no quería perder a su hijo de la misma manera. Le advirtió sobre los peligros. Le recordó lo que le había sucedido a Allison. Le suplicó que encontrara otra pasión, cualquier otra cosa que no involucrara arriesgar su vida en altitudes donde el aire es demasiado delgado para sostener la vida humana. Pero Tom no escuchaba. O tal vez escuchaba, pero no le importaba. Las montañas lo llamaban con la misma intensidad que habían llamado a su madre. Era como si hubiera heredado no solo sus genes, sino también su obsesión, su necesidad compulsiva de subir más alto, de desafiar límites, de pararse en lugares donde los humanos no deberían estar. Para cuando Tom cumplió 20 años, ya era un alpinista excepcional, escalando rutas técnicamente difíciles en los Alpes y estableciendo récords que llamaban la atención de la comunidad internacional de montañismo. En 2011, cuando Tom tenía 22 años, alcanzó su primera cumbre de 8.000 metros, el Broad Peak en Pakistán. La montaña vecina del K2, la montaña desde donde su madre había partido hacia su última expedición 16 años antes. Tom permaneció en la cumbre del Broad Peak mirando hacia el K2, ese gigante mortal que se alzaba a solo unos kilómetros de distancia. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Sintió la presencia de su madre? ¿La maldijo por abandonarlo? ¿O sintió orgullo porque finalmente entendía por qué ella había arriesgado todo? Nunca compartió públicamente sus pensamientos sobre ese momento, pero quienes lo conocían decían que algo cambió en Tom después de esa cumbre. Se volvió más determinado, más obsesionado, más dispuesto a tomar riesgos que otros alpinistas considerarían suicidas. Era como si estar tan cerca del lugar donde su madre había muerto hubiera encendido algo dentro de él que nunca podría apagarse. Durante los siguientes años, Tom Ballard estableció una reputación como uno de los alpinistas en solitario más audaces de su generación. No le interesaban las expediciones comerciales con guías y oxígeno suplementario. Igual que su madre, practicaba el estilo alpino puro, sin asistencia, sin equipos de apoyo, sin atajos tecnológicos. Solo el alpinista y la montaña. En 2018, completó el último de los 8 miles invernales pendientes en su lista. Montañas que la mayoría de los alpinistas ni siquiera considerarían intentar durante el invierno, cuando las temperaturas pueden descender a 80 grados bajo cero y las tormentas pueden durar semanas. Pero para Tom, el invierno era cuando las montañas mostraban su verdadera naturaleza. Era cuando el desafío era más puro. Era cuando podía probar realmente de qué estaba hecho. Y una por una, conquistó las cumbres que otros habían declarado imposibles durante la estación más mortífera. Pero había una montaña que obsesionaba a Tom más que cualquier otra: el Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del mundo con 8.126 metros de altitud. Conocida como la montaña asesina, la montaña que había cobrado más vidas por intento de cumbre que cualquier otra en el Himalaya durante los primeros 50 años de expediciones de alta altitud. Existía una ruta en particular que fascinaba a Tom, el espolón Mameri en la cara de Amir. Una pared de roca y hielo tan técnicamente difícil que solo un puñado de alpinistas en la historia la habían intentado, y ninguno había tenido éxito. Era considerada una de las últimas grandes líneas no conquistadas en el alpinismo de alta altitud, y Tom Ballard decidió que la conquistaría durante el invierno. No en verano, cuando las condiciones son relativamente manejables, sino en febrero, en el corazón del invierno himaláyico, cuando las probabilidades de supervivencia eran casi nulas. En enero de 2019, Tom viajó a Pakistán junto con el alpinista italiano Daniele Nardi. Nardi era un veterano con décadas de experiencia en montañas de 8.000 metros.
Había intentado el espolón Mummery múltiples veces antes sin éxito. Ahora, con Tom como compañero, creía que finalmente podrían lograrlo. Establecieron el campamento base a principios de febrero. Las condiciones eran brutales, incluso en la base. Las temperaturas durante la noche descendían regularmente por debajo de los 30 grados bajo cero. El viento soplaba constantemente, creando ventiscas que hacían imposible cualquier progreso. Pero Tom y Daniele esperaron pacientemente, aclimatándose, preparándose, estudiando la ruta. Y cuando finalmente apareció una ventana meteorológica breve, comenzaron su asalto a la cumbre. Fue la última vez que alguien los vio vivos. Las comunicaciones desde el Nanga Parbat durante el invierno son extremadamente difíciles. Tom y Daniele tenían radios, satelitales, pero las baterías se agotan rápidamente en el frío extremo y las señales son poco confiables. Los primeros días enviaron mensajes breves confirmando su progreso. Estaban ascendiendo lentamente. Las condiciones eran difíciles pero manejables. Se sentían fuertes. Pero el 23 de febrero, las comunicaciones cesaron abruptamente. El campamento base intentó contactarlos repetidamente sin éxito. Otros alpinistas en la zona reportaron ver luces en la pared del Nanga Parbat durante la noche del 24 de febrero, pero después de eso, nada. Silencio absoluto. Y en el alpinismo de alta altitud, el silencio generalmente significa solo una cosa: muerte. Los equipos de rescate intentaron subir a buscarlos, pero el clima se deterioró rápidamente. Tormentas masivas azotaron el Nanga Parbat durante días, haciendo que cualquier intento de rescate fuera imposible. Los helicópteros no podían volar en esas condiciones. Los alpinistas no podían ascender contra vientos de más de 100 km por hora. Y con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrar a Tom y Daniele vivos se reducían a cero. Nadie puede sobrevivir más de unos pocos días en la zona de la muerte sin refugio adecuado, sin comida, sin agua. Sus cuerpos simplemente se apagarían, sistemas fallarían uno tras otro hasta que el corazón diera su último latido. El 9 de marzo, 2 semanas después de la última comunicación, los equipos de rescate finalmente pudieron volar helicópteros cerca de la pared del Nanga Parbat. Lo que vieron confirmó lo que todos ya sabían en sus corazones: 2 figuras inmóviles, parcialmente cubiertas de nieve, en la pared Aminametientesastin, aproximadamente 6.000 metros de altitud. Tom Ballard y Daniele Nardi habían sido encontrados, pero estaban muertos. Las condiciones hacían imposible recuperar los cuerpos. Intentar hacerlo significaría arriesgar más vidas, y ningún rescatista racional tomaría ese riesgo. Los cuerpos permanecerían donde habían caído. Tom Ballard, igual que su madre 24 años antes, se había convertido en parte de la montaña, congelado, preservado. Otro fantasma de hielo en las alturas mortales del Himalaya. La noticia devastó a su familia. Su padre, Jim Ballard, había perdido primero a su esposa y ahora a su hijo, ambos tragados por las montañas que amaban más que la vida misma. Su hermana Kate quedó destrozada. ¿Cómo procesas el hecho de que tanto tu madre como tu hermano murieron de exactamente la misma manera, persiguiendo la misma obsesión imposible? La comunidad de alpinismo reaccionó con una mezcla de admiración y horror. Tom Ballard había sido uno de los más talentosos de su generación. Había logrado ascensos que parecían imposibles. Había empujado los límites del alpinismo invernal más allá de lo que nadie creía posible. Pero al final, la montaña ganó, como siempre gana, porque no importa cuán habilidoso seas, cuán experimentado, cuán determinado. Las montañas de 8.000 metros no pueden ser conquistadas realmente. Solo puedes sobrevivir si la montaña decide permitirte vivir. Y el Nanga Parbat, igual que el K2 antes, había decidido que Tom Ballard no regresaría. Algunos en la comunidad comenzaron a hablar de una maldición. La familia Hargreaves Ballard estaba marcada, decían. Las montañas los habían reclamado generación tras generación. ¿Pero es realmente una maldición? ¿O es simplemente la consecuencia inevitable de perseguir una pasión que es fundamentalmente incompatible con la supervivencia a largo plazo? El alpinismo de alta altitud tiene una estadística brutal. Aproximadamente 1 de cada 10 alpinistas que alcanzan regularmente cumbres de 8.000 metros eventualmente muere en esas montañas. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Cada expedición es una ruleta rusa donde las probabilidades lentamente se acumulan contra ti
hasta que eventualmente, en alguna montaña, en alguna tormenta, tu suerte se acaba. Alison Hargreaves lo sabía. Tom Ballard lo sabía. Ambos aceptaron conscientemente estos riesgos. Ambos decidieron que la cumbre valía el precio de sus vidas. ¿Fue esta decisión valiente o fue egoísta? ¿Fue admirable o fue una traición a aquellos que los amaban? En algún lugar del K2, bajo toneladas de hielo y nieve, Alison Hargreaves permanece. Su cuerpo congelado, preservado perfectamente por el frío extremo, esperando el día distante cuando los glaciares finalmente la liberen. En algún lugar del Nanga Parbat, su hijo Tom está sentado contra la pared de roca donde tomó su último aliento. Madre e hijo, separados por 24 años y cientos de kilómetros, unidos para siempre por las montañas que amaron más que cualquier otra cosa. Las montañas no perdonan, las montañas no olvidan, y las montañas nunca jamás dejan ir a aquellos que realmente les pertenecen. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por pararse unos minutos en una cumbre? ¿Qué vacío intentan llenar? ¿Y vale realmente la pena el precio que inevitablemente cobran las montañas salvajes del Himalaya?